Universidades por todos lados. El programa de CONADU. Somos la Universidad Pública. Lunes a las 19 en Caput. Hola, buenas tardes a todos y bienvenidos una vez más, como todas las semanas, aquí por radiocaput.com, esto que hemos dado en llamar Universidades por todos lados. Sí, el programa radial de la CONADU, todos los lunes de 19 a 20 por radiocaput.com. Gracias a todos ustedes por estar del otro lado y acompañarnos en esta hora, donde vamos a hacer un repaso sobre la realidad nacional y universitarias, con entrevistas, con investigaciones y también con todo lo que está sucediendo en la coyuntura política y social. Le damos la bienvenida al conductor del programa, el señor Pablo Macía. Hola Pablo, ¿cómo estás? ¿Cómo andas, Virginia? ¿Todo bien? Escapándole un poco al frío, pero bien. Bueno, llevando un poquitito de calor y de buena onda a toda la gente que nos está escuchando. Con ganas de arrancar bien la semana. Así es. Bueno, tenemos las vías de comunicación, Pablo. Ajá. Bien, son a través de las redes sociales, nos pueden buscar en Facebook como CONADU y en Instagram o en Twitter como @prensaconadu. También nos pueden enviar mensajes o audios al siguiente WhatsApp, toma nota, 11702-77543, 11702-77543. Muy bien, hacemos este programa. Pablo Macías, secretario de Prensa y Comunicación de CONADU. Está Luis Javier en la operación técnica allá en Radio Caput. Luis, gracias por estar. Está también en la producción general Elizabeth Vega Grón, directora de Prensa y Comunicación de CONADU, y agradecemos muy especialmente las colaboraciones de Javier Moscoso, Lautaro Piemonte y Gabriela de Michelis. Bueno, hechas las presentaciones, Pablo, venimos con semanas de mucha info, ¿no?, en la coyuntura política y social de nuestro país. Tal cual. Vimos una semana que culminó con lo que fue la locución que hizo Cristina Fernández de Kirchner a raíz de la causa memorándum con Irán. Y bueno, la verdad que como siempre estuvo muy elocuente. Tenemos un audio para pasar y a partir de eso comentar el tema. Pero bueno, como siempre estuvo brillante, fue lo que más se habló durante el fin de semana, ¿no? Bueno, si te parece, escuchamos este audio entonces de Cristina Fernández de Kirchner en el Tribunal Oral Federal número 28, haciendo su presentación, su descargo en el marco de la causa por el memorándum de entendimiento con Irán. Cuando uno ve todo lo que pasó, todo lo que hicieron, me ponía a pensar antes de venir acá si realmente fue solamente para perseguir a los opositores políticos. Tanto disparate, tanta violación de todo, de los códigos, de forma, de fondo, de la Constitución, de los derechos, de las garantías, de todo. No les quedó nada por violar, nada. Todo únicamente para perseguir a los opositores. Todo esto solamente estigmatizar a los opositores, que es únicamente para hacerle a los opositores que no ganen las elecciones. No, yo creo que también hubo otras cosas. Y lo veo, al cabo, uno mira con perspectiva y con retrospectiva también, ¿no? Y la verdad es que en aquellos años en que me tocó ser presidenta, sobre todo 2014 y 2015, nos habían declarado la guerra
los buitres, ¿se acuerdan? Los buitres que querían cobrar de la Argentina lo que finalmente cobraron. ¿Se acuerdan que también le decían a todos los argentinos que había que pagarles porque de esa manera, si les pagábamos, después iba a venir bonanza, iba a venir mucha inversión, que después no vinieron fondos para invertir en producción, en generar trabajo, en generar bienestar, alegría y felicidad a los argentinos? Vinieron a la timba financiera, Entonces, este memorándum, lo de vialidad, lo de dólar futuro, todo está armado para denostarnos a nosotros y que el pueblo argentino pueda entregarse débilmente a lo que siempre hicieron desde afuera, dominarnos a través de la deuda. Esto es lo que pasó en la República Argentina. Esto es lo que pasa con el memorándum de Irán. Bueno, ahí estábamos escuchando qué clara y necesaria se hace escucharla a Cristina, ¿no? Con estas cosas, porque la verdad hay que escucharla, Pablo, es necesario escuchar. Obviamente, pero aparte de los argumentos contundentes, la pasión con que defiende al pueblo argentino, a la soberanía nacional, frente a, como ella dice, todas las maniobras que se han implementado finalmente para endeudarnos y volver a someternos, ¿no? Es una enseñanza para adelante de no volver a incurrir en ese tipo de políticas, ¿no? Así que la verdad que, como siempre, una claridad impresionante. Totalmente, la verdad que se hace muy, muy interesante poder escucharla. Bueno, vamos a continuar, si te parece, Pablo, con los audios que tenemos para compartir con todos nuestros oyentes. El que queremos compartir ahora con todos ustedes tiene que ver con las actividades del presidente de la Nación, Alberto Fernández, que en el marco de los anuncios del bono a jubilados y pensionados se refirió también a las vacunas y a las políticas en favor de nuestros adultos mayores. Lo escuchamos. Vamos. No teníamos vacunas, no llegaban las vacunas, envenenábamos a la gente, pero hoy el 50% de la Argentina más o menos, por lo menos, recibió una dosis de la vacuna. Ahora, ¿cómo empezó todo esto? ¿Se acuerdan? Cuando conseguimos las vacunas, y era difícil conseguir vacunas porque faltaban en el mundo, esas primeras vacunas fueron para los adultos mayores, porque eran los que estaban en riesgo. Y a toda la sociedad le dijimos, vamos a vacunar primero a los que más riesgo corren. Y los cuidamos. Los cuidamos del mismo modo que cuando al comienzo de la pandemia les dijimos, por favor, quédense en casa, no circulen, porque el riesgo de contagiarse es alto. Los cuidamos cuando los atendimos en los hospitales que montamos. Los cuidamos cuando empezamos a vacunarlos a ustedes, y yo hoy tengo la tranquilidad de que más del 90% de los adultos mayores de 60 años están vacunados en Argentina. Y los seguimos cuidando. Los seguimos cuidando cuando Fernanda atenta, mira cómo son los ingresos de los jubilados y no deja que esta inflación perversa que hemos heredado carcoma los ingresos de los jubilados. Y los cuidamos cuando no dejamos que las tarifas suban. Y los cuidamos cuando los jubilados que viven en zonas frías les hacemos una rebaja de las tarifas del gas del 50%. Porque estamos cuidando ese ingreso, ese salario indirecto del que hablaba Axel. Bien, muy bien. Muy bien, entonces el presidente escuchamos allí con estas nuevas medidas en favor de los adultos mayores. Pablo. Sí, genial. Alberto, como siempre también, reafirmando el cuidado de toda nuestra ciudadanía y también el ingreso de la población, pero fundamentalmente de los adultos mayores, ¿no? Así que tenemos también en la misma línea a un audio vinculado al gobernador de la provincia de Buenos Aires, que tiene que ver con reconocer las tareas de cuidado como aportes en lo que va a ser la jubilación, ¿no? Tenerla en cuenta también el gran trabajo que se desarrolla en el marco de no solo de la producción, sino la reproducción de la vida y las tareas de cuidado.
Escuchamos a Axel Kicillof. Fernanda, Alberto, me parece una medida tremendamente acertada la de darle por cada hijo a las madres de la Argentina un año para que se puedan jubilar. Eso tiene muchos, pero muchos ribetes, muchas aristas. La primera tiene que ver con la desigualdad inmensa que hay en términos de oportunidades entre el hombre y la mujer en el mercado de trabajo, salarial, de acceso, después de regularización, de tener empleo en blanco. Todo eso es peor y más difícil para las mujeres. Así que yo creo que por un lado está eso que nos toca reparar y culturalmente ir solucionando con el tiempo. Pero por otro lado está la cuestión de que nosotros no podemos permitir que una madre, por haber dedicado parte de su vida a las tareas de cuidado, que no están remuneradas, pero miren, un trabajo existe cuando la tarea que realiza cambia lo demás y cambia a los demás. ¿Cómo vamos a decir que las tareas de cuidado que se realizan en los hogares de la Argentina no son trabajo? No serán remunerados, pero evidentemente son un trabajo que hay que retribuir. La sociedad lo retribuye a partir de hoy. Alberto, Fernanda, dándole la posibilidad de acceder a una jubilación que se merece, que le corresponde y que el Estado tiene que cumplir. Bueno, muy claro también Axel planteando También, sí, las tareas de cuidado y bueno, esto es parte también de toda una política de ingresos para la ciudadanía vinculada a lo que se llama el salario indirecto, que no es el salario de bolsillo, pero sí la posibilidad de contar con servicios básicos, la seguridad social y una serie de derechos que también hacen, tienen que ver con los recursos que el Estado brinda para poder desarrollar la vida, ¿no? En ese sentido también tenemos un audio del gobernador de la provincia de Buenos Aires. Va a haber un bono para hacer un puente hasta que entre la actualización de la fórmula. Me parece central, y ahí quiero recuperar un concepto que a veces está un poco olvidado y que tiene que ver con esto que estamos diciendo, que es el concepto de salario indirecto. Permítanme un segundo explicar que lo que uno gana no solo es lo que gana efectivamente, sino lo que deja de gastar. Ese es el concepto de salario indirecto. Uno sabe que a fin de mes o el haber jubilatorio le viene tanto y eso es lo que le entró. Pero una cosa es que le entre esa plata si está en una Argentina de tarifazos, donde hay 3.700% de aumento de luz, que esa plata rápidamente se licúa por las necesidades que se tienen de pagar los servicios. Y eso no es salario porque no aparece en el recibo de sueldo, pero es salario indirecto porque es plata que dejo de gastar en la luz, en el gas, y es lo que ha resuelto, Alberto, que en una situación tan difícil, de nuevo, no sean los hogares de la Argentina y de la provincia de Buenos Aires los que no puedan pagar la luz y el gas, que le quede y que le alcance para otras necesidades. Y ese salario indirecto, que también es el de los medicamentos, que no se pagan, 4.000 pesos, decías, 4.200 pesos por jubilado, que tal vez no entran como un adicional, pero uno los deja de tener que pagar, o peor, que ajustar con la propia salud. Bueno, muy bien, con la palabra entonces del gobernador de la provincia de Buenos Aires, cerramos la serie de audios de noticias nacionales y vamos a compartir con ustedes los sucesos de la semana en CONADU, Pablo, porque CONADU se reunió con el Ministerio de Educación. En reunión con el Gobierno Nacional, CONADU impulsó el adelantamiento de la revisión salarial acordada en las paritarias. Así es, sí. Estuvo Carlos Tefeo, nuestro secretario general, en una reunión en el Ministerio. Y bueno, tenemos un audio para pasar, para introducir sobre el tema. ¿Lo escuchamos? Lo escuchamos. La semana pasada se realizó una reunión entre los gremios de FEDUN, de FATUM y nosotros CONADU, donde de acuerdo a lo que habíamos solicitado a la Secretaría de Política Universitaria del Ministerio de Educación,
se decidió adelantar la revisión de la paritaria que estaba prevista para el mes de agosto, al mes de septiembre, adelantarla al mes de agosto. Esto se hizo en función de que cuando se firmó la paritaria a finales del mes de abril y principio de mayo, la inflación prevista era de un 29% y el acuerdo salarial alcanzaba el 35% con cuotas que terminaban en el mes de septiembre. Hoy la inflación, que no se ha detenido, si bien va disminuyendo, pero de forma muy gradual, no permite mantener esa pauta inflacionaria, y hoy la pauta inflacionaria, inclusive aceptada por el gobierno, está en alrededor del 40%. En función de eso se le solicitó al gobierno, le solicitamos los 3 sindicatos, el adelantamiento de la paritaria al mes de octubre, es decir, que en octubre cobremos el 35% de aumento y durante el año el aumento sea del 45%, es decir, un 10% más. Y con una revisión en el mes de diciembre y otra en el mes de febrero. El gobierno anunciamos en esa reunión, acordamos un adelantamiento de la paritaria de septiembre a agosto y también se decidió avanzar en cuestiones pendientes que tenían que ver con un programa de ascenso de categoría de los docentes que son ayudantes de primera a jefe de trabajos prácticos. Esto les representa no solamente la mayor categoría de trabajo, sino también un aumento salarial y un programa de desprecarización, es decir, de nombramiento de pase a planta de docentes contratados y docentes ad honorem. En el día de hoy tuvimos una reunión, se continuará la semana que viene, estuvimos viendo los números, el relevamiento que había hecho la Secretaría a nivel nacional, de las dos cuestiones, de los ayudantes y de los ad honorem y contratados. Nos dieron toda la información, estuvimos haciendo una primera aproximación y vamos a seguir discutiendo en la semana entrante. También se va a realizar en la semana que viene una reunión de la Comisión de Condiciones, Medio Ambiente de Trabajo y Salud, donde vamos a evaluar cómo, en función del avance de la vacunación que se viene dando en todo el país y del mejoramiento de las condiciones que establece la pandemia, podamos, aunque sea en forma parcial, pero ir viendo la posibilidad de aumentar la presencialidad en las universidades. Pero para esto, y habida cuenta de que, bueno, la Argentina tiene lugares muy diversos con distintas condiciones donde se va dando la pandemia, así que no es lo mismo en todos lados, distintas jurisdicciones, distintos tipos de universidad, inclusive las distintas carreras que se dan en las universidades, tenemos que por lo menos hacer un planteo a nivel nacional que permita después en cada uno del lugar de trabajo, con ese paraguas, ir adecuándolo y poder garantizar de la mejor manera posible que esta vuelta a la presencialidad no signifique un perjuicio en la salud, en las condiciones sanitarias de la población universitaria. Bueno, ahí la palabra entonces de Carlos de Feo, secretario general de CONADU. Vamos a compartir ahora con ustedes, Pablo, si te parece, que se realizó una nueva jornada del Ciclo Federal de Cultura con Adela Noriega, del gremio de CIDUNT. Sí, así es. La verdad que fue una charla muy interesante del ciclo Cultura CONADU, de la Secretaría de Cultura de CONADU, y la verdad que bueno, que fue, cada vez salen mejor, digamos, ¿no? Es impresionante, así que si te parece, escuchamos a Silvana Franco. El audio. Hola, soy Silvana Franco, responsable de la Secretaría de Cultura de CONADU, y en primer lugar quería felicitar a CIDUNT, contarles que la conversación que tuvo la compañera Adela Noriega, que es secretaria de Cultura de CIDUNT, el sindicato de docentes de la Universidad Nacional de Tucumán, con una referente cultural elegida por nuestro gremio compañero, la doctora Carlota Beltrame. Fue realmente sumamente interesante, nos tuvo cautivados a los que estábamos tanto adentro de la reunión vía Zoom, organizada por CONADU, más de 40 personas ahí, como desde el Facebook, ¿no?
desde el vivo, transmitido. Una conversación en la que la doctora Beltrame, docente, investigadora, artista visual, premiada nacional e internacionalmente, nos mostró su trayectoria como, como trabajadora visual, como investigadora de las artes visuales, em, y su compromiso con justamente las artes enlazando eh, poética y política. ¿No? Em, Realmente un encuentro que enriqueció a todos, a todas, que nos dejó con ganas de más y que nos hermana con los compañeros docentes en este caso de Sidiunt, pero que bueno, vamos a seguir realizando a lo largo de todo el año con el resto de los sindicatos de base de CONADU. En este ciclo que hemos dado en llamar, este ciclo de conversaciones federales que llamamos CONADU Escultura. Radar de los trabajadores y las trabajadoras es la Intersindical de Cultura. Participamos desde CONADU del 2019 junto con FEDUA y ADAI y todos los años realizamos para niños y para jóvenes. Este año la propuesta es virtual. Pueden revisar toda la programación en el sitio radarintersindicaldecultura.com. Van a encontrarse con obras de teatro, talleres de danza, taller de canto, taller de pop dance, taller de rap, talleres de teatro, talleres de arte de reciclado. Realmente una oferta muy amplia y de mucha excelencia con grandes profesionales del medio. Totalmente gratuita para nuestros hijos y nuestras hijas y jóvenes también, adolescentes. Así que es muy recomendable y es una muestra de la voluntad de, de tantos gremios, de tan amplia extracción laboral, unirse para demostrar que nuestra lucha no solo es por el salario y por las condiciones de trabajo, sino que nuestras condiciones como seres culturales tiene que ver también con todo un universo que nos construye identidad, libertad, creatividad. Así que Radar Intersindical de Cultura, visítenlo y aprovechen sus cursos. Bueno, la verdad un orgullo lo que viene desarrollando la Secretaría de Cultura de CONADU y la propuesta de Radar, que está también en nuestras redes, el cúmulo de actividades y propuestas para las vacaciones de invierno. Así que, bueno, ahí se puede consultar también cotidianamente. Y por último queríamos comentar que a raíz de los 2000 días de Milagro Sala presa la semana pasada, una delegación de CONADU fue a visitarla a Milagro en Jujuy. Hoy se cumplen 2011 días desde que Milagro Sala está presa y le mandamos un fuerte abrazo y acompañamiento en el reclamo de libertad a Milagro Sala y a todos los presos políticos de nuestro país que, independientemente de que haya cambiado el gobierno, la justicia todavía tiene en muchos lugares resabios que hacen que no se puedan generar los derechos necesarios para una serie de compañeros. En ese sentido, Noelia Naranjo, nuestra compañera de Siduncu, tiene unas declaraciones contando la experiencia de lo que fue la visita a Milagro allá en Jujuy. Buenas tardes, mi nombre es Noelia Naranjo, soy del Sindicato de Docentes de la Universidad Nacional de Cuyo, Siduncu, y bueno, comentarles que hace una semana, el 8 de julio más precisamente, pudimos viajar a Jujuy en el marco de la caravana por Milagro Sala, cumpliéndose 2000 días desde que está presa, como decimos, presa por luchar la compañera, y como CONADU participamos de esa caravana, llegamos hasta Jujuy, pudimos reunirnos con ella y compartir diálogos múltiples, un análisis, ¿no?, de
la coyuntura nacional, digamos, de lo que estaba pasando y también de los desafíos digamos, de todo el campo nacional y popular, del feminismo también, en relación a este contexto que estamos atravesando, sin ninguna duda complejo, entre la crisis económica, la crisis sanitaria, y bueno, crisis social también en muchos planos, pero bueno, que entendiendo que desde la militancia y desde la organización popular podremos hacerle frente. Bueno, muy bien, ahí escuchábamos a Noelia, a la compañera Noelia Naranjo, contando su experiencia en la visita a Milagros Salas. Bueno, Pablo, aquí terminamos entonces el recorrido de las noticias nacionales y... Sí, lo que sí queríamos, Virginia, lo que sí queríamos cerrar es con algo muy reciente, la triste noticia del fallecimiento del rector de la Universidad Nacional de Río Negro, Juan Carlos del Bello, ¿no? Un hombre, un gran compañero, un gran militante. Nuestro secretario general, Carlos de Feo, militó en los 70 con él, digamos, y bueno, esto es es una triste noticia. Le mandamos las condolencias a todos sus familiares, a la comunidad universitaria de Río Negro, y bueno, a pesar de los distintos roles, ¿no? Y los distintos posicionamientos que uno pueda tener, enviarle un gran saludo y recordarlo como una figura muy importante en la construcción de la universidad pública, ¿no? Esto fue muy reciente, fue hoy mismo, hace unas horas que nos enteramos. Y bueno, mandarles nuestras condolencias a la familia y a toda la comunidad universitaria, ¿no? Bueno, muy bien, entonces con este saludo cerramos este primer bloque de noticias nacionales y de la coyuntura universitaria. Hacemos la primera pausa y luego venimos con la primera entrevista. Bueno, vamos a comenzar como dijimos y anunciamos al fin del primer bloque, nuestra primera entrevista, Pablo, del día de hoy. Así es, así es. Vamos a darle la bienvenida a Carlos Giordano, director de la carrera de especialización en docencia universitaria. Bienvenido, Carlos, ¿cómo estás? ¿Cómo les va? Mucho gusto, Pablo, mucho gusto, Virginia, mucho gusto, Elizabeth. Gracias por esta comunicación. Bueno, es un gusto, que estés aquí. Sí, exactamente. La verdad que para nosotros es un orgullo que vos puedas comentarnos esta experiencia de la carrera de especialización en docencia universitaria que se desarrolla en la Universidad Nacional de La Plata, pero con el acompañamiento de la Federación, ¿no? De la CONADU. Y bueno, una experiencia muy interesante. El jueves 15 de julio se realizó un acto de celebración y de cierre de la cursada de la primera cohorte de la especialización, y queríamos en primer lugar preguntarte cómo vistes esta primera cohorte y esta experiencia, ¿no? Bueno, primero una aclaración. Cada universidad nacional en general tiene procesos de formación docente universitaria. Hay muchas especializaciones en diferentes universidades. La particularidad de esta experiencia que voy a comentar es que se hizo en convenio con la Federación Nacional de Docentes Universitarios, con el apoyo de Carlos de Feo, de Yamil Sokolowski, del IEC, de CONADU, lo cual para nosotros fue un gran orgullo. La especialización es una carrera de posgrado. La universidad tiene 3 titulaciones de posgrado: doctorados, maestrías y especializaciones. Pero la especialización en docencia universitaria en particular es una carrera de las 17 facultades, esto es, de las 119 carreras que tiene la universidad y
los 200 carreras de posgrado, digamos, comprende a toda esa docencia, los 5 colegios, etc. Es una carrera que tiene 15 años como carrera y tiene 10 años anteriores como se llamaba la carrera docente, que eran cursos aislados, no alcanzaba a conformar una titulación de posgrado, pero a partir del 2006 ya fue una carrera, y es una carrera gratuita para todos los docentes de la UNLP. La experiencia que bien vos decís, que el jueves pasado tuvimos un acto de eso, celebración, juntarnos, aunque sea para vernos todos juntos, con la primer corte de este convenio, bueno, tiene la particularidad de que tiene los mismos, por supuesto, los mismos contenidos, los mismos docentes, etcétera, que tienen los docentes de la UNLP, pero sus estudiantes fueron, en el convenio con CONADU, 200 inscriptos y el jueves 103, es decir, el 51,5%, estaban un poco entregando su trabajo final integrador, su TFI, digamos, y, digamos, estando ahí, digamos, en el cierre de su carrera, digamos, en el cierre de su graduación. Así que la verdad es que, insisto, para nosotros es un orgullo tras haber sido elegidos en esto del convenio, pero también poder compartir con docentes de todo el país, como es lo que representa CONADU, y esto fue tremendamente valorado por los equipos docentes, es decir, por los docentes contenidistas, pero también por los tutores, los que hicieron el seguimiento, Ajá. y también por los compañeros estudiantes, que son nuestros docentes, nuestros compañeros docentes. La experiencia federal, ¿no? La experiencia federal, la experiencia nacional, las Tal cual. particularidades gremiales y sindicales de esta asociación, digamos que no es solamente una carrera, lo voy a decir así, entre comillas, meramente académica, sino también tiene un impulso gremial, sindical, desde esta perspectiva política, ¿no? Así que para Tal cual. nosotros eso, un orgullo y una riqueza inconmensurable. Carlos, quería destacar, como bien lo decías, tenemos acá información de que 22 universidades nacionales participaron de la formación y dos cositas para reflexionar. Una, como decías, sorprende el nivel de estudiantes que han terminado la cursada, y por otro lado, esta cuestión que vos planteabas, que es la transversalidad, ¿no? Más allá de los saberes disciplinares, muchas veces en la docencia universitaria lo que falta es la formación pedagógica o la reflexión de las prácticas docentes que vamos desarrollando, y en ese marco me parece sumamente importante este trabajo, que además, como vos decías también, permite una titulación con un trayecto formal dentro de lo que es la estructura del posgrado, ¿no? Sí, claro. Sí, efectivamente, los compañeros inscriptos son, en realidad más que inscriptos, los que terminaron o están terminando son de 22 universidades nacionales. Digamos, los restantes, digamos, los 97 restantes que están en procesos distintos, pero que no llegaron ya en tiempo y forma a la graduación, cubren un poco más de universidades nacionales. Vamos a ver cuántos de esos podemos aún rescatar en este proceso o complementarlos con la segunda corte que estamos iniciando a partir del segundo cuatrimestre de este año 2021. En ese sentido, eso, es una hay otras experiencias en otras universidades nacionales en donde la especialización en docencia es disciplinar. Por ejemplo, conozco bien el caso de la UBA. Cada especialización responde a las lógicas de cada facultad, yo te diría casi hasta de la propia carrera, ¿no? Esta experiencia es una experiencia transversal, es en docencia universitaria, como bien lo decís.
En ese sentido, las problemáticas que aparecen son problemáticas del docente, no es una problemática del docente disciplinar en una carrera, y eso, al menos en nuestra experiencia, lo hace tremendamente enriquecedor y potente, porque se cruzan cosas que uno quizás no lo piensa desde su propia formación vertical, ¿no? O Ajá, o claro. en una problemática. No sale del mundo de, qué sé yo, los grandes animales o de los procesos sociales o la ingeniería, qué sé yo. Tal cual. Y acá, en los cruces entre disciplinas, aparecen herramientas y problemáticas que, bueno, que hacen pensar mucho en el para qué la docencia, no solamente en los saberes técnicos docentes. En ese Carlos, sentido, es realmente interesante la experiencia, ¿no? Carlos, estaba pensando en esto que decías, que no solamente permite tener una visión más integral de lo que es la, la enseñanza, ¿no? Y la transmisión de algunos saberes vinculados a las formas pedagógicas, sino te quería preguntar si esta experiencia tan transversal y tan, de alguna manera, heterogénea, porque abarca distintas universidades y disciplinas, también sirve para el desarrollo de la propia investigación, ¿no? En temas vinculados a lo pedagógico, a las didácticas y estas cuestiones. Si también están pensando o ya vienen complementando este proceso de enseñanza con la propia reflexión de la práctica docente y la investigación. Sí, gracias por la pregunta. La verdad es que los procesos, a ver, desde mi perspectiva o desde nuestra perspectiva, no quiero involucrar a todos, pero digo, desde nuestra perspectiva, la investigación no es solamente lo que sucede en las prácticas tradicionales de lo científico o de las agencias, evaluadoras tradicionales, CONICET, programa de incentivos, etc. La investigación es un proceso complejísimo que sucede y mucho en las prácticas docentes, desde pensar la bibliografía hasta pensar los procesos de recuperación de prácticas, etc. En ese sentido, los trabajos finales integradores de cada uno de los compañeros son un ejemplo de esto. Dan cuenta, en principio, de 103 realidades de todo el país, de todas las distintas características que toma la enseñanza de la educación superior universitaria. En ese sentido, la investigación es al mismo tiempo un motor, pero también un lugar de recuperación y jerarquización de los saberes que suceden en las prácticas docentes, pero también en esos otros recorridos de lo universitario, es decir, la extensión, la gestión, la administración, los voluntariados, digamos, esos lugares híbridos donde se cruzan tantas cosas. Y efectivamente, si uno pudiera compartir el listado de los trabajos, de esos 103 trabajos que ya tienen título, tienen desarrollo, etc., uno vería una riqueza, insisto, es una palabra que no puedo dejar de decir, ¿no? Una riqueza y una complejidad ejemplares. Así que, bueno, y eso, aparte, conforma un gran acervo, porque esta primer corte deja esto para trabajar, para recuperar, para compartir, cosas que esperemos que esto con el tiempo vaya permeando en la interformación de otros compañeros que quizás no hicieron esta experiencia, pero que el compañero de La Rioja o el compañero de Formosa o el compañero de la UBA que pueda transmitir estas experiencias, nos parece que va a ser muy interesante, porque efectivamente son prácticas de producción de conocimiento, que eso debiera ser la investigación.
Tal no cual. una nueva deidad o un nuevo libro en un anaquel, ¿no? Tal cual, tal cual. Una última, Carlos, porque ya nos queda poco tiempo. ¿Cómo sigue esto? ¿Hay una nueva cohorte que ya se está empezando a pensar? ¿Cómo viene la mano? Sí, claro. Bueno, esto vale decir que esta experiencia es totalmente gratuita para los docentes que la hacen, ¿no? Es decir, se mantiene la gratuidad de la enseñanza en la Universidad de La Plata, es gratuita para los docentes de la universidad. En esto mantuvimos ese criterio, es decir, está financiada, este convenio está financiado por recursos que provee el Estado Nacional a través del gobierno, a través de la Secretaría de Políticas Universitarias. En ese sentido, los recursos, en eso vamos juntos con los compañeros de la CONADU y aseguramos los recursos para esto. Esos recursos están asegurados para la segunda corte, que empieza en este segundo cuatrimestre del 2021, que está abierta la inscripción, que se hace directamente a través de las organizaciones de base de CONADU, con CONADU, y luego esos inscriptos, a partir de la condición de que sean docentes universitarios y ese chequeo que se hace, nos envían a nosotros. Esta corte, como la anterior, tiene un cupo de 200 compañeros, lo cual barre bastante bien la demanda, al menos en la primera corte, digo, ahora acabamos de iniciar la inscripción, así que esperemos poder satisfacer la demanda, digamos. Pero creemos que está bien, es un número que recorre y permite federalizar mucho el proceso. Bueno, y está abierta la inscripción. Les está llegando a los sindicatos de base de CONADU, les está llegando la información por los circuitos internos, y esto lo deben estar escuchando los compañeros, así que también pueden ir a su sindicato y preguntarle. Así que tiene continuidad. El proceso estábamos, cerrando el jueves pasado y el viernes estaba abriéndose la inscripción, así que es una política de continuidad que nos ha permitido, quiero aclararlo por las dudas, los recursos de la primer corte los tramitamos hace 5 años, y ahora los recuperamos con esta nueva gestión de este gobierno. En el medio no fue tan fácil la cosa. No fue tan fácil el tramiterío. Carlos, muchísimas gracias por esta charla, información muy valiosa para los docentes universitarios. Ha sido un gusto conversar contigo. Para ustedes, para mí también, obviamente, con ustedes, claro. Muchas gracias, de verdad. Gracias, Carlos Giordano. Entonces, en la entrevista de hoy, director de la carrera de especialización en docencia universitaria. Bueno, ahí estábamos escuchando entonces a Brian May, recordando su natalicio, un doctorado en astrofísica, impresionante. Los músicos también, Pablo, van a la universidad. Y al revés, los universitarios también podemos ser grandes artistas. Grandes músicos. Tal cual. Bueno, estamos casi sobre el cierre de nuestro programa, pero antes de irnos, vamos a recordar a personas destacadas de nuestro país. Y queremos recordar al gran Roberto Fontana Rosa, que a la edad de 62 años muere en la ciudad de Rosario, de donde era oriundo. Este escritor y humorista gráfico fue ganador de 2 premios Conex, trabajó en las revistas Hortensia y Satiriscón y también en el diario Clarín. Ganó popularidad por los personajes del matón Buggy, el aceitoso, y el gaucho Inodoro Pereira y su perro, su recordadísimo perro Mendieta. Así que bueno, en Efemérides, aquí en el programa de CONADU, Universidades por Todos Lados, escuchamos Roberto Fontana Rosa. Yo la verdad que nunca le he prestado demasiada atención a esas definiciones, porque también si uno trabaja en esto,
suponete que el día de mañana las Naciones Unidas declararan un arte mayor a la historieta. ¿Y qué cambia? ¿Qué cambia? A mí eso no me soluciona, ni me ayuda a formar una historia, la tengo que hacer de todas maneras, ¿no? Pero es cierto, me acordaba en una oportunidad, estuve en un encuentro de dibujantes en México, hace mucho tiempo, pero el gobierno mexicano estaba muy atento al desarrollo de las historietas en México, que era enorme, pero una cantidad de millones de ejemplares, muy elementales como historieta, pero que mantenían un hábito de lectura en una población que de lo contrario lo pierde por falta de práctica, ¿no? Y acá, si se quiere, como vos decís, uno se hace un hábito de lectura, o yo lo hice primero a través de las historietas, después también de esta colección Robin Hood, donde yo leía a autores como Jack London, como Conrad, como Salgari, sin saber quiénes eran. Yo no sabía si eran importantes o no. Lo que pasa es que escribían cosas que a mí me atrapaban mucho. Y también, a nivel historieta, acá en Argentina, se da una conjunción muy particular con Héctor Westergel, que fue un escritor de historieta que produjo una de las historietas más importantes de ciencia ficción, que se llamó El Eternauta, desaparecido durante la dictadura, Westergel, que era un tipo que escribía muy bien, porque en definitiva esa es la única diferencia, ¿no es cierto? Si se dice que es un arte menor, yo creo que la historieta es un instrumento y depende de quién lo toque. Obviamente, si yo me pongo a tocar el piano y me escuchan, van a decir que el piano es un instrumento espantoso. Y si lo toca alguien que sabe, la cosa cambia mucho. Entonces, al aparecer un tipo como Westergel, ya te marca una referencia y te marca un nivel, ¿no? Entonces empezás a diferenciar una cosa de la otra y te va generando las ganas de también leer otras cosas y leer otros niveles. Bueno, la verdad que yo recuerdo que escuchar a Fontana Rosa siempre era un deleite, se nos fue muy temprano. La verdad que sí, un gran referente de nuestra cultura popular, y un maestro, ¿no? Pablo, vamos a escuchar lo último ya sobre el cierre del programa. Vamos a cerrar con un audio de color, con una notita de color, para que lo escuchen. La periodista Laura Di Marco discutía con el dirigente social Juan Grabois y en el piso estaba el doctor profe Jorge Osona, que parece no la tenía muy clara con los datos. Ahí va. ¿Vos crees que disminuyó la pobreza durante la época son de más Cristina? villas. Lo que te quiero decir es que lo que plantean tiene poco rigor, ¿no? Tiene poco rigor. Tiene poco rigor, Juan. Sí, tiene poco rigor. Hagamos una cosa, Laura. Fíjate si son 4.000 o 4.500. Si son 4.000, yo me desdigo. Y si son 4.500, vos te desdecís. Lo ¿Qué te vamos parece? a consultar al profe Muy bien. Osona, que es un especialista en pobreza. Ahora bien, Está ahí el profe Osona. Profe, ¿puede intervenir? Sí. ¿Sabe, profe? ¿Cuántos barrios son en el REMAP, sabes? Yo no tengo idea. Lo que sí es cierto que la pobreza no ha hecho más que extenderse durante los últimos años y que yo no le veo la vuelta a esto, porque en la inmensa mayoría de los trabajadores, de los militantes, de las organizaciones sociales, realizan una labor noble, honestamente. Yo no conozco ningún dirigente social rico. Si vos conoces alguno, nombrámelo. Yo conozco dirigentes sociales que tienen unas camionetas que yo jamás Contame las algunos, pude yo no los ver. conozco. Muchos. Pero decime el nombre de alguno. No, no te voy a decir el Y nombre. hay que hablar con nombre y apellido. Quiero, no necesariamente. Y sí, porque si no son acusaciones generales que demonizan. Creo que sabés, lo sabés. No, no lo sé. Quiero compartir Contámelos. con vos un Qué video. triste que es decir algo y no poder decir el nombre de la persona que se denuncia, ¿no? Porque yo cuando Vos planteo sabés una muy cosa bien lo puedo que hacer es con así. nombre y apellido. Me gustaría compartir con vos un tape de lo Hay que gente que hubo se una criticaba por- cuarentena eterna que llevó a la quiebra y a la desocupación a miles y miles de personas que no ocurrió en otros países. ¿Vos sabés cuántos empleos privados se perdieron en la Argentina? Una pésima gestión de la pandemia. ¿Sabés cuántos empleos privados se perdieron en la Argentina? Sí, muchos empleos O sea, ¿pero privados. sabés cuántos? Sí, ¿Cuántos? sí, Juan. ¿Pero cuántos? Decime cuántos. Hubo un montón de 870.000. pymes, ¿Pero tenemos cuántos? un 47% de pobreza. Está bien, pero ¿vos sabés cuántos empleos privados se perdieron o no? 870.000. Si no sabés, Juan. no lo digas. Te lo está Decí, no diciendo sé. el doctor profesor. 870.000, Juan. Bueno, es una ¿estás seguro? tragedia. Sí. Bueno, no, estás equivocado. Y eso. Empleos Estás privados equivocado, el registrados. doctor Osona No es es cierto, lo que estás investigador. diciendo no ¿Pero es, de es dónde sacás objetivamente los datos? falso. Del CIPA. Los datos salen del CIPA. ¿Qué es el CIPA, profe Osona?
No tengo la No más sabes lo que es remota el CIPA, idea. pero bueno, vayan a estudiar. No tengo la más remota. Experto en pobreza, no sabe lo que es el CIPA. Mirá, A mí no me mandes a estudiar porque yo soy un señor Pero si no serio, sabes lo que que es el trabajo CIPA, hace muchos años, conozco estamos los perdidos. barrios populares. Laurita no la tenía muy clara y Osona parece Bueno, que tampoco, Pablo. Dios mío, quería decir algo a este señor, le dicen profesor, pero nada tiene que ver con lo que hacemos nosotros, no está afiliado a nuestra federación y no creo realmente que sea profesor una persona que no se remite a datos concretos y bueno, que hace lo que hacen muchos periodistas en nuestro país, que es hablar sin ningún fundamento, así que bien Grabois ahí desbaratando estas operaciones, ¿no? que hacen cotidianamente algunos medios de comunicación. Pablo, bueno, nos vamos, ya nos pasamos algunos minutitos, sepan entender y gracias por estar del otro lado. Estuvimos haciendo este programa, Pablo Macías, secretario de Prensa y Comunicación de CONADU, Luis Javier, operador técnico de Radio Caput. Gracias por todo, Luis. En la producción general, Elizabeth Vega Grón, directora de Prensa y Comunicación de CONADU, y muchísimas gracias por la colaboración desde siempre a Javier Moscoso, Lautaro Piemonte y Gabriela de Michelis. Fue todo por esta semana, nos volvemos a escuchar el próximo lunes. Claro que sí, ahí estaremos todos. Buena semana para todos, chau.